Hoy voy a hablar de un tema muy importante, cómo dar ese primer paso con claridad, sin miedo y con estrategia. No se trata de enamorarse de una torre ni de un brochure con palmeras. Se trata de alinear tu objetivo con el tipo de propiedad que lo cumple. Yo nací en Cuba, un país donde el concepto de inversión simplemente no existe, donde el dinero no crece, solo desaparece con el tiempo. Y entender cuál es el proceso real para comprar una propiedad acá en los Estados Unidos, desde cómo prepararte hasta cómo dar los pasos correctos desde cero a tu primera propiedad de inversión. La protección de capital. Tu dinero se ancla en un activo real, en dólares, en una economía estable. Y eso te protege contra la devaluación, contra la inflación y la incertidumbre política que existen en nuestros países. Primeramente, buenas noches. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando en esta noche en nuestro primer webinar de 4 que vamos a tener sobre el tema de inversiones en Estados Unidos. Y en sí el título, lo que ha llamado la atención a muchas personas es de cómo pasar de cero a una propiedad en Estados Unidos sin ser millonario. En esta noche tenemos el agrado, ¿no?, de tener a un especialista en el rubro inmobiliario en Estados Unidos, en Miami, el señor Jorge Mastrapa. Un honor trabajar con usted. Le cedo la palabra y muchísimas gracias por siempre darse el tiempo y ser ese puente de inversión de lo que es Bolivia y Estados Unidos. Bueno, buenas noches y muchas gracias como siempre, Marcelo. Gracias por coordinar todo el evento. Buenas noches a todos. Qué bueno que veo a muchas personas acá. Veo muchas caras conocidas y algunas personas conocidas las veo acá. Y qué bueno que tengan esa curiosidad por la búsqueda del entendimiento. Porque si estás aquí esta noche, es porque algo ya dentro de ti que decidió que guardar el dinero no es suficiente. Sabes que el dinero quieto pierde valor y que el verdadero crecimiento llega cuando aprendes a ponerlo a trabajar para ti. Hoy voy a hablar de un tema muy importante, cómo dar ese primer paso con claridad, sin miedo y con estrategia. Vamos a aclarar algunas dudas, dudas comunes que he visto muchas veces y entender cuál es el proceso real para comprar una propiedad acá en los Estados Unidos, desde cómo prepararte hasta cómo dar los pasos correctos desde cero a tu primera propiedad de inversión. Mi nombre es Jorge Mastrapa. Como muchos saben, soy asesor inmobiliario internacional con EXP Realty en Florida y me dedico a ayudar a inversionistas extranjeros a proteger y hacer crecer su patrimonio acá en los Estados Unidos. Soy miembro de la ANAT, Asociación Nacional de Realtors acá en los Estados Unidos, fundador del equipo Mastrapa Homes, donde trabajamos con un equipo de expertos que te acompaña en todo el proceso desde el financiamiento, la selección de la propiedad, hasta la creación de tu empresa en caso que necesites una LLC. También te ayudamos con la apertura de la cuenta bancaria, el manejo profesional de tu inversión una vez cerrada la compra. En resumen, no solo te ayudamos a comprar una propiedad, te ayudamos a construir un sistema de inversión acá en los Estados Unidos. Voy a empezar con una pregunta simple pero poderosa. ¿Cuántos de ustedes creen que para invertir en Estados Unidos hay que ser millonario? Y como estamos virtualmente, no quiero que levanten la mano, pero sí quiero que lo piensen por un segundo. ¿Por qué? Porque precisamente la mayoría piensa eso, de que hay que ser millonario para invertir acá en los Estados Unidos. Eso es completamente falso. Y quiero mostrarle hoy cómo pasar de cero a una propiedad sin ser millonario, sin vivir en los Estados Unidos, sin tener experiencia previa en inversiones. Esto no es una teoría.
Un segundito. Esto no es una teoría, es el mismo método que he visto aplicar a decenas de inversionistas desde Bolivia, desde Argentina, Perú, España y muchos otros países. Personas que no tenían millones, pero sí tenían una cosa en común, tenían decisión. Y déjenme decirle algo, el dinero no necesita suerte, no necesita suerte, el dinero necesita dirección. Por eso esta conferencia no se trata de qué comprar. No estamos aquí para venderle algo en específico, para venderle un producto. Esta conferencia se trata sobre cómo pensar, decidir y ejecutar como inversionista estratégico. Mire, yo nací en Cuba, un país donde el concepto de inversión simplemente no existe, donde el dinero no crece, solo desaparece con el tiempo. Y quizás por eso es que me apasiona tanto ayudar a otros a descubrir lo que yo descubrí, que en el lugar correcto, con la guía correcta, tu dinero puede convertirse en libertad. Sé lo que es ver cómo el dinero pierde valor mientras uno trabaja. He visto y conversado con familias de Latinoamérica que han ahorrado toda una vida para luego darse cuenta que su moneda no valía lo mismo. Y por eso decidí especializarme en esto, para enseñar a la gente a usar el mismo sistema que usan grandes capitales, pero adaptado al inversor común que busca seguridad, estabilidad y crecimiento. Hoy te voy a mostrar tres cosas. Tres cosas. Primero, ¿qué necesita entender un inversionista inteligente antes de comprar? ¿Cuál es el proceso real, paso a paso, para invertir desde tu país? ¿Y cómo puedes comenzar hoy mismo con claridad y estrategia? Pero primero rompamos con tres creencias que te están frenando. El mito número uno, ¿necesito vivir en Estados Unidos o tener residencia? Y la respuesta es no. Cientos de extranjeros compran desde sus países con, con total legalidad, amparado por leyes claras y transparentes. El mito número dos, necesito cientos de miles de dólares para invertir. Y la respuesta obviamente es nuevamente no. Esa es una de las creencias más equivocadas que existe. Muchos de mis clientes comienzan con 30,000 o quizás 40,000 dólares de entrada y he visto casos donde con apenas 10,000 dólares o incluso 5,000 dólares para una reserva, para reservar una unidad, ya aseguran su posición en un proyecto determinado. Claro, luego hacen pagos escalonados durante la construcción y al final el resto lo financian con un préstamo hipotecario, aprovechando programas disponibles para inversionistas extranjeros que nosotros contamos acá. Así que no se trata de tener una fortuna, sino de saber cómo estructurar tu inversión paso a paso. El mito número tres es muy complicado hacerlo a distancia. Tampoco. Hoy todo se hace digitalmente, con cuentas fiduciarias, contratos seguros y los cierres se hacen de manera remota. Entonces, si no es por visa, ni por dinero, ni por distancia, ¿por qué la mayoría no lo hace? Y la respuesta es sencilla, no lo hace por miedo. Y el miedo se cura con claridad. Y eso es justamente lo que vamos a construir hoy acá.
Ahora que ya estamos en la misma página, quiero llevarlos al centro del proceso, a lo que nadie explica con detalle, a cómo realmente se pasa de la idea a la propiedad. Me imagino están listos para entender cómo se hace. Voy a mostrarles ahora el proceso real que seguimos con cada inversionista extranjero, paso a paso, desde la primera conversación hasta la entrega de llaves. Esto no es un video de YouTube ni una presentación de ventas, como le comentaba al principio. Este es el mapa exacto cómo se invierte con estrategia acá en los Estados Unidos. Permiso, señor. La diferencia entre quien compra algo y quien invierte con propósito no está en el dinero, sino está en el método. Primero, la precalificación. Se necesita hacer una precalificación para entender al inversionista antes de invertir. Miren, yo siempre digo, antes de hablar de propiedades, antes de hablar de la persona, eh, hay que hacer una precalificación porque si no sería como ir al médico y si no el doctor no le hace una entrevista, no la debería recetar sin hacerle un diagnóstico. Así que el primer paso se llama precalificación y es donde yo me siento contigo, nos damos la oportunidad de conversar, de conocernos y te hago 6 preguntas que definen todo. Primero, ¿qué buscas? ¿Qué buscas lograr con esta inversión de renta? Con esta inversión. Puede ser renta, puede ser apreciación, puede ser protección y en algunos casos hay personas que están buscando una inversión para una visa. Segundo, Sí. ¿dónde te imaginas invirtiendo y por qué? Tercero, ¿para cuándo quieres dar ese paso? ¿Cuánto puedes destinar sin afectar tu liquidez? ¿Con quién tomarías la decisión final? Y muy importante, ¿qué esperas que cambie en tu vida cuando lo logres? Es muy importante tener ese enfoque. So, las respuestas a esas 6 preguntas construyen tu estrategia. No importa si eres empresario, si eres profesional o tienes dinero guardado en el banco. Cada perfil tiene eh, un camino distinto. Sin esto, cualquier propiedad es un tiro al aire. Con esto, con estas preguntas y tienes una dirección. Segundo, la estrategia y la selección de la propiedad. Una vez que entendemos tu perfil, diseñamos la estrategia. Y aquí es donde muchos se confunden, porque no se trata de enamorarse de una torre ni de un brochure con palmeras. Se trata de alinear tu objetivo con el tipo de propiedad que lo cumple. Si tu objetivo es renta inmediata, te mostraré entonces proyectos terminados o proyectos que tengan leaseback, por ejemplo, donde el desarrollador mismo te paga una renta garantizada mientras administra la propiedad. Es decir, que el desarrollador se convertiría eh, como tu cliente en los proyectos que tengan leaseback. Si tu objetivo es crecimiento de valor, entonces miramos proyectos en preconstrucción en etapas tempranas, donde entras con el precio más bajo y dejas que el tiempo pase y el mercado trabaje entonces para ti. Si tu objetivo, como mencioné
también anteriormente es la visa de inversionista o residencia futura, analizamos entonces estructuras legales que te permitan generar ingresos documentados, va a ser muy importante, que estén demostrables ante inmigración. No todas las propiedades son inversión, algunas son solo ladrillos caros. Mi trabajo es ayudarte a distinguirlas. Buscamos desarrolladores sólidos, eh, ubicaciones con proyección y contratos transparentes. Y sobre todo, buscamos proyectos donde el retorno y la tranquilidad caminen juntos. A veces la gente me dice, Jorge, ¿cómo sé si un proyecto es bueno? Y yo les respondo, si no puedes dormir tranquilo después de invertir, ese proyecto no es para ti. So, una vez que tenemos la estrategia y la propiedad ideal, entonces entramos en la siguiente fase, la estructura financiera y legal. Y ahí es donde muchos piensan que se complica todo, pero en realidad es donde el sistema americano te protege más. Aquí entra el concepto de lo que llamamos apalancamiento y quiero que lo entiendas no como una deuda, sino como inteligencia financiera. Porque en Estados Unidos, incluso como extranjero, puedes financiar hasta el 65 o el 70% del valor del inmueble. E incluso he visto casos donde la institución financiera financia hasta un 75%. Esto te permite multiplicar tu capacidad de inversión. Por ejemplo, en vez de usar $300,000 en una sola propiedad, puedes usar $100,000 y financiar el resto comprando tres activos en lugar de comprar uno solo. Y si cada uno genera renta, el sistema entero se paga solo. Eso es apalancamiento inteligente y así es como los grandes crecen rápido sin tener millones. Y claro, toda inversión necesita una estructura. Por eso muchos inversionistas internacionales crean lo que se conoce como una LLC, una compañía legal acá en los Estados Unidos que actúa como tu vehículo de inversión. Te da beneficios fiscales, como hemos dicho en otras conferencias, te provee privacidad y protección patrimonial. Esa es la base para comprar correctamente y proyectar crecimiento. Y justo aquí, antes de hablar de contratos de compra, quiero aclararle quién representa a quién dentro de este proceso. Muy importante. Antes que avancemos con los contratos de compra y los depósitos, quiero detenerme en un punto importante. Este punto es muy importante. Es uno de los temas que está trayendo mucha confusión, está generando mucha confusión últimamente. Y al mismo tiempo, uno de los que más protege al comprador cuando se entiende bien. Mire, en Estados Unidos el mercado inmobiliario cambió desde agosto y cambió para bien con las nuevas reglas de la NAR, la Asociación Nacional de Realtor. Ya no existe esa zona gris donde el comprador no sabía realmente quién lo representaba. Ahora todo comienza con algo muy simple y muy poderoso, un acuerdo de representación entre el cliente y su agente. Y esto no es un tecnicismo, no es un tecnicismo. Esto define con claridad absoluta
quién trabaja para quién. Por ejemplo, el desarrollador representa su proyecto y el agente del vendedor, es decir, el agente del desarrollador, el developer, protege la venta de su patrón y yo represento tus intereses. Por eso es que firmamos un acuerdo, no para limitarte, sino para protegerte. Este documento, que es parte de las nuevas normas de transparencia, garantiza que desde el primer momento tú sepas como inversor quién defiende tu posición, quién analiza tus contratos y quién vela por tus tiempos de pago y tus derechos. Eso es muy importante. Y aquí viene la pregunta que todos me hacen. Jorge, entonces yo tengo que pagarte a ti. Y la respuesta es no. En la gran mayoría de los casos, la compensación la paga el vendedor o el desarrollador, en este caso que trabajamos las preconstrucciones. Pero gracias a ese acuerdo, a ese contrato, tú quedas cubierto legalmente con alguien que representa tus intereses desde el principio hasta el final. Entonces, quiero que escuchen bien. Tú no me pagas por venderte, tú me eliges para protegerte. Y esa diferencia, esa simple línea, es lo que define una inversión inteligente. He visto casos de personas que firmaron directamente con el desarrollador, pensando que así se ahorraba una comisión. Y terminaron perdiendo mucho más por cláusulas que no entendieron, por tiempos que se le vencieron, tiempos de pago, o por no tener a nadie que les defendiera su posición. Tú como inversor no me tienes que pagar compensación. Quiero dejar eso claro. Pero te lo digo con claridad. Nunca trabajes sin representación. Al entrar en el mercado de los Estados Unidos sin un agente, es como ir a una cirugía sin anestesia o jugar una final de un juego sin un equipo. ¿Ves? Entonces, este acuerdo no te ata a mí, te ata a la seguridad de tus intereses. Y si algún día trabajas conmigo o con Marcelo, vas a saber exactamente cómo, cuándo y por qué se hace cada cosa, sin letra chica y sin sorpresas. El sistema americano no te engaña, el sistema americano te protege. Así que cuando alguien te diga, eh, ¿para qué firmar eso? ¿Para qué firmar ese contrato? Eh, si el desarrollador me atiende directo, respóndele con cara, porque yo tengo a alguien que trabaja para mí. Tengan eso en cuenta. Y en ese momento ya cambiaste completamente el juego. Ahora sí, vamos a ver cómo funciona el contrato de compra y cómo se hacen los depósitos, cómo se protege tu dinero en cada etapa del proceso. Deme un segundito. So, ahora que ya sabes cómo, quién te representa, eh, quién me paga, quiero explicarte cómo funciona el momento más importante de toda la operación, el contrato, los depósitos y el cierre, porque ahí es donde muchos sienten miedo y donde si no entiendes las reglas del juego, puedes perder oportunidades o inclusive dinero. Pero cuando entiendes cómo se estructura el sistema americano, esa sensación de riesgo se convierte en confianza. Primero, el contrato. El contrato es tu escudo legal. Todo comienza con una oferta de compra que se convierte en un contrato legal una vez aceptada por todas las partes. Y aquí quiero hacer una aclaración importante.
En Estados Unidos, todo contrato inmobiliario está diseñado para proteger a ambas partes. Eso significa que no hay forma de que el dinero desaparezca o que quede en manos equivocadas. El dinero de tu depósito inicial no va al bolsillo del desarrollador, va a una cuenta fiduciaria, lo que le llaman acá un escrow account, y es manejada por una compañía de títulos o un abogado autorizado. Esa cuenta es intocable hasta el cierre, hasta el día del cierre, y solo se libera cuando todas las condiciones del contrato sean cumplidas. Por eso siempre digo que el sistema americano no se basa en confianza ciega, se basa en reglas claras. Aquí el contrato establece fechas, porcentajes y condiciones específicas. ¿Cuánto es el depósito inicial? ¿En qué momento se hace el segundo pago? ¿Cuándo se firma el cierre? ¿Qué pasa si una de las partes no cumple? Y si el comprador incumple un pago, puede perder el depósito. Pero si el desarrollador incumple, el comprador tiene derecho a recuperar su dinero. Eso es un equilibrio legal. Segundo, los depósitos, el compromiso de los depósitos. En proyectos de preconstrucción, los depósitos se dividen en etapas. Generalmente hablamos de un 10% a firmar el contrato, otro 10% a los 90 días o 120 días y el resto en cuotas hasta llegar al 30, 40 por ciento o quizás el 70% total antes del cierre, en dependencia del proyecto específico. El objetivo no es castigar al comprador, sino demostrar compromiso con el proyecto y permitir que el desarrollador financie la obra. Por eso es fundamental cumplir con los plazos. Cada depósito asegura tu unidad, asegura tu precio y tu posición dentro del proyecto. Si cumples los tiempos, perdón, si no cumples los tiempos, la unidad retorna, puede que retorne al inventario y los chances son que puedes perder lo que ya pagaste. Por eso es importante respetar los tiempos de pago. Y te lo digo claro, esto no es injusto, esto es justo porque así como el desarrollador debe entregar, tú también cumples con la parte de tu acuerdo. Por eso, cuando yo acompaño a un cliente, no solo le muestro propiedades, le enseño cómo manejar los tiempos, los pagos y los documentos para que nada se salga de control. Y créeme que cuando uno entiende cómo funciona, la ansiedad desaparece. Tercero, el cierre, el momento más esperado. El cierre es el día en que oficialmente te conviertes en propietario. Aquí se firman los documentos finales con la compañía de título, se verifica todo, se verifica el título, las firmas, que todo esté en orden y se hace la transferencia de fondos. Y lo más interesante es que hoy, gracias a la tecnología, todo el proceso puede hacerse a distancia desde tu país frente a una cámara, sin necesidad de viajar, sin perder tiempo y con toda la seguridad jurídica. Hemos tenido clientes en el equipo que nunca pisaron acá en los Estados Unidos hasta que recibieron la escritura y comenzaron a recibir su renta. Y te aseguro, la distancia no impide el resultado. Y cuando llega ese momento de la entrega de la llave, el correo con la escritura, la foto de la familia posando frente al edificio, ahí entiendes que no compraste una propiedad, que compraste
tranquilidad, protección y futuro. El cierre remoto, hablaremos un poquito del cierre remoto y el valor del acompañamiento. En cada cierre hay muchas partes. Importante tenerlo en cuenta. Está el agente, la compañía de título, el abogado, el banco, el desarrollador, pero sí, pero el inversionista, si no tiene un asesor real a su lado, queda perdido en el medio de todo ese proceso. Hay muchas personas involucradas. Por eso siempre insisto, no camine solo, porque el cliente, eh, eh, porque el cierre no termina con una firma, empieza con una relación. Yo sigo acompañando a mis clientes después del cierre. Por ejemplo, cuando rentan, cuando venden, cuando reinvierten. Ahí está el valor real de tener un equipo profesional. Invertir no es, no es comprar ladrillos, es construir una estructura que respalde tu esfuerzo, que respalde tu dinero y tus sueños. Y ese es mi trabajo. Que cuando tú das ese paso, que todo esté alineado para que ganes. So, ahora que ya sabes cómo funciona todo el proceso, vamos a cerrar con la última parte. Cómo medir el retorno real, de la rentabilidad real y usar la estrategia correcta para que no solo compres el ladrillo, compres ladrillos, sino que la inversión trabaje para ti. Ahora que ya entiendes cómo funciona el proceso completo, vamos a hablar de lo que realmente motiva a un inversionista inteligente, hacer que el dinero trabaje para él. Y yo quiero que recuerdes esto, porque aquí está el principio que cambia todo. El dinero guardado se devalúa, pero el dinero bien invertido se multiplica. No necesitas tener millones, solo necesitas dirección y estrategia. Lo que hace la diferencia no es el monto de tu capital, sino la velocidad con que lo activas. El tiempo siempre está jugando en tu contra o a tu favor. Y cuando inviertes correctamente, el tiempo se convierte en tu mejor aliado, se convierte en tu socio. Por eso, antes de cerrar, quiero mostrarte cómo pensar en la rentabilidad real. Cuando compras una propiedad acá en los Estados Unidos, tienes tres niveles de retorno. Primero, el flujo de renta. Mensualmente, tu propiedad te genera ingresos. Algunos proyectos, como he mencionado anteriormente, incluso te ofrecen el programa de leaseback, renta garantizada desde el primer día. La apreciación del valor. Mientras la propiedad se construye o madura su precio, su precio sube. Esa plusvalía, esa plusvalía puede ser, un ejemplo, de un 20%, un 30% o quizás más, dependiendo del momento en que entras en el proceso, en el proyecto. Tercero, la protección de capital. Tu dinero se ancla en un activo real, en dólares, en una economía estable. Y eso te protege contra la devaluación, contra la inflación y la incertidumbre política que existen en nuestros países. Y, como digo, si estás en un país donde cada semana escuchas noticias de inflación, devaluación o restricciones, sabes exactamente de lo que estoy hablando. No se trata de miedo, se trata de visión. Hay quienes ven el problema y se paralizan. Y hay quienes lo ven y lo usan como un punto de partida. Y te voy a decir algo que quizás nunca te dijeron, pero tu dinero necesita un empleo, no una bóveda.
porque si el dinero no trabaja, pierde fuerza, se devalúa, pierde valor y pierde propósito. El dinero no se hizo para guardarse, se hizo para producir más dinero. Yo digo, siempre el dinero llama dinero. Y el vehículo más sólido, más probado y más accesible para hacerlo es el mercado inmobiliario estadounidense. Yo he visto inversionistas que comenzaron con $40,000 y hoy tienen 3 propiedades. ¿Saben cuál fue la diferencia? Que dieron el primer paso. No esperaron a tener más, ni a que el gobierno cambie, ni a que el dólar baje. Simplemente actuaron con estrategia. Y muy importante, muy, pero muy importante, se dejaron guiar. Y si hoy estás aquí, no es casualidad. Estás aquí porque algo dentro de ti te dice que ya es momento de que tu dinero trabaje para ti, no contra ti. Y hoy quiero que te lo grabes. No hay mejor momento que cuando entiendes por qué hacerlo. Así que si estás listo para dar ese paso, para analizar tu perfil, para entender cuál es tu mejor estrategia, yo quiero invitarte a que agendes una consulta personal. Nos sentamos contigo, revisamos tus objetivos, te mostramos proyectos reales y te ayudamos a trazar tu plan de inversión paso a paso. Porque no se trata solo de comprar, se trata de invertir con propósito y ese propósito es que tu dinero trabaje mientras tú vives. Así que de cero a una propiedad no hay un abismo, hay un proceso y ese proceso comienza con una decisión. Mi trabajo es mostrarte ese camino. El tuyo es dar ese paso. Muchas gracias y bienvenido a la nueva forma de invertir con inteligencia. Perfecto, señor Jorge, como siempre es un gusto, un honor tenerlo aquí con nosotros. Le agradezco por darse el tiempo, ¿no? De poder enseñarnos, guiarnos a todas las personas, clientes que están también acá con ese miedo, como usted dice, ¿por qué uno no invierte? Es por miedo, ¿no? Entonces, ya al saber o tener esa seguridad y ese respaldo con una persona rubro como es usted allá, hay ese puente, esa seguridad, porque no solamente es un asesor inmobiliario, sino que engloba mucho más, que siempre lo digo, su persona tiene todo completo en temas de abogados, en temas de financieros, en temas de legales. Entonces, da la seguridad al cliente y rompe ese miedo que mayormente la gente dice, pucha, para invertir en Estados Unidos prácticamente uno tiene que ser rico, millonario para poder comprar. Pero no es así y paso a paso lo vamos a ir tal vez desmenuzando un poquito más para que la gente pueda entenderlo, cómo es la realidad o la facilidad que dan a los inversionistas extranjeros. Muchísimas gracias, de verdad. Es un honor tenerlo en tema de que usted nos imparta todo el conocimiento y la experiencia que tiene. Gracias a todas las personas que se han conectado hoy día. Espero puedan copiar el enlace del grupo para que puedan unirse. Es muy importante para que no esperar hasta el otro miércoles, sino que vamos a ir pasando día a día por medio información, tanto como una guía de inversiones en tema de ofertas o promociones que salgan en tema de proyectos. Así que los esperamos a todos en el grupo y bueno, hasta el próximo miércoles con un tema muy interesante que va a ser la inflación, ¿no? Como estaba comentando hace rato, así que estamos en contacto. Muchísimas gracias.